Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video realizaremos una página web con frames en columnas y renglones. Para ello vamos a ingresar en nuestra carpeta del curso, que es web estático. Aquí ya he creado la carpeta de semana 6, que es donde vamos a estar creando los ejercicios para frames. Y aquí para este primer video, lo que vamos a hacer es ocupar varios archivos HTML, los cuales algunos de ellos van a ser para los frames y otros van a ser para los documentos HTML que serán desplegados dentro de los frames. De una vez voy a crear esos archivos. Vamos entonces, nuestro primer archivo le voy a llamar frames columnas.html. Borramos la extensión. Este frames columnas HTML es para mostrar cómo hacer una página web con dos frames que están distribuidos en columnas. Y voy a crear también otro documento de texto, otro documento HTML, perdón, que le vamos a llamar frames renglones. Este va a ser para mostrar cómo hacer una página web con dos frames distribuidos en renglones. Y para el despliegue de los documentos dentro de estos dos archivos, dentro de los frames, vamos a tener dos documentos más. Uno vamos a llamarle frame A, que van a ser muy sencillitos estos archivos, simplemente con el objetivo de mostrar cómo se desplegaría una página web, que esta podría ser cualquiera de las páginas web que ya hemos hecho anteriormente. Pero bueno, solo para ya no copiarlas, voy a crearlas aquí y vamos a tener una que se llame frameb.html. Estos cuatro archivos los vamos a abrir en nuestro editor de texto, que es el Notepad++, y también voy a abrir uno a la vez, el de frames columnas y luego el de frames renglones para ver cómo es que están distribuidos la ventana del navegador web cuando utilizamos frames. Bien, ya tenemos del lado izquierdo abiertos los cuatro archivos HTML que vamos a ocupar. El primero es este de frames columnas HTML, frames renglones HTML y los dos archivos HTML que me van a servir para ser desplegados en cada uno de los frames de nuestro frameset. Entonces, con lo que primero que voy a empezar es creando justamente el frameset. Recuerden que el frameset es un conjunto de frames en los cuales va a estar dividida, va a estar distribuida nuestra página web. Esto con el objetivo de desplegar dentro de la misma ventana del navegador más de un documento HTML. Esto quien nos lo va a dar es la distribución de los frames que va a estar dada por este conjunto de frames que se le conoce como el frameset. Es la etiqueta frameset. Entonces vamos a empezar. Voy a crear nuestro documento HTML, que aquí es donde vamos a tener el frameset. Tenemos el head. Vamos a ponerle un título. Le vamos a llamar frames en columnas, vamos a llamarle. Dado que este documento HTML es el que va a contener el conjunto de frames, es decir, la distribución de la página web, no va a ser como tal una página web donde se despliegue algo, sino va a ser el conjunto de frames. Es el único caso en donde no va a haber una etiqueta body. En lugar de la etiqueta body, vamos a tener la etiqueta que se llama frameset. Y esta etiqueta frameset para este primer ejemplo, para este primer archivo, lo vamos a dividir en columnas. Entonces voy a tener el atributo calls y recuerden aquí en la presentación que di en el video anterior, mencionaba que para cada columna vamos a tener un valor que va a estar dado en porcentaje o en el número de píxeles.
Vamos a ocupar aquí el porcentaje. Voy a indicar aquí que la primera columna mida el 75% de la página y la segunda el 75%. Pues 25 y 75. De una vez cerramos el frameset y dentro vamos a tener anidados tantos frames como haya yo indicado en el número de columnas. Aquí en este caso indicamos que son 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 frames. Esta sería una primera etiqueta frame con nuestro atributo src que va a indicar la página que se va a estar mostrando o el documento HTML que se va a estar mostrando en ese frame, que en este caso le vamos a llamar frame.a.html. Le podemos dar un nombre, en este caso no lo vamos a ocupar, pero bueno, para acostumbrarnos a darle un nombre. Es una etiqueta vacía, entonces ahí tendríamos un primer frame que estaría siendo desplegado en la primera columna que abarca el 25%. Vamos con el segundo frame, lo voy a copiar. Este segundo frame, vamos a ponerle ahí que despliegue ahora en ese segundo frame el documento frameb.html y vamos a llamarle frameb. Y con eso terminamos nuestro frameset. Observen que para lo único que nos va a servir esta página web, este documento HTML, es para indicar cómo va a estar distribuida la página web y qué documentos HTML son los que se van a desplegar. Con esto ya podemos visualizarlo acá, que también ya está, basta con que refresquemos. La cuestión aquí es que vamos a tener, como indica aquí, 2 columnas con el 25 y el 75% de la ventana completa. Veamos. Ahí está. Obviamente no nos despliega nada aquí porque los documentos que están aquí están vacíos. Entonces, pero ya tenemos aquí el 25%, que es esto, y el 75%. La ventaja de hacerlo así con porcentaje es que si nosotros maximizamos, pues se preserva el 25 y el 75%. Regresemos a cómo estaba. Igual podemos jugar aquí a lo mejor un 40% y 60%. ¿no? Si eso lo guardamos y refrescamos, ahí está, tenemos un 40-60. Ahí está nuevamente 40 y 60%. También puede ser en lugar del 60%, si yo pongo un asterisco, eso lo que va a indicar es el resto. De cualquier manera, eso significaría el 60%. Vean, refrescamos y es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, regresemos a como lo teníamos, digamos un 30% y un 70%. Si guardamos y refrescamos, ahí se adapta, ¿no? 30, 70. Vayamos a hacer brevemente el frame A y el frame B, que simplemente lo que quisiera es tener un H1. Pues vamos a ponerle un head. Por el momento no es importante el título, vamos a dejarlo sin título. Y vamos a poner aquí solo para ejemplificar, aquí estaría el contenido de esa página web que sería desplegada aquí. Por ejemplo, a esta yo le voy a llamar frame A. Si eso lo guardamos y refrescamos, ahí tenemos el frame A. Que esto sería equivalente, pues la idea es que aquí tuviéramos una página web aquí desplegada. Y bueno, de hecho aquí está, es muy sencilla, pero ahí está. Y podemos hacer lo mismo, si esto lo copio y me lo llevo a frame B, solo que acá le pongamos frame B. Lo guardamos, si refrescamos, pues ahí tenemos ya desplegadas las 2 páginas, los 2 documentos dentro de la misma ventana del navegador web. Esa es la ventaja que tenemos con los frames, poder desplegar más de un documento HTML en la misma ventana del navegador web
de acuerdo, naturalmente, a la estructura que tengamos de frames dada por el frameset. Igualmente, si esto lo maximizo, pues tenemos el 30% y el 70%. Bien, hagamos ahora los frames, pero en renglones. Sería algo muy similar a esto. Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer es copiar este código que está aquí y nos lo vamos a llevar para acá. Y lo único que vamos a cambiar, bueno, vamos a cambiarle aquí el título, vamos a ponerle frames en renglones. Y el atributo, en lugar de llamarse calls, vamos a poner el atributo rows. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner, igual podríamos dejarlo que el primero sea de 30% y el segundo de 70%. Y digamos que el primer renglón sea el frame A y el segundo renglón el frame B. Si esto lo guardamos y acá cambiamos, en lugar de que diga frames columnas, le ponemos, por ejemplo, frames renglones, que es justamente el nombre de este archivo HTML. Entonces lo que tendríamos es justamente eso. Observen, tenemos un primer renglón, 30%, y un segundo renglón, 70%. También podríamos tener 3 renglones si quisiéramos, 3, 4, es decir, la distribución que ustedes quieran. Yo podría decir, por ejemplo, que el primer renglón mida el 30%, el segundo el 30% y el tercero asterisco, es decir, el resto. En este caso sería 40%. Por lo tanto, aquí necesitaríamos crear otro frame, porque estamos diciendo que tenemos 3. Entonces, yo podría crear aquí uno más, solo que este ya no lo habíamos creado. Entonces, le voy a poner frame C, que no existe. Y aquí le ponemos frame C. Si esto lo guardamos, aquí lo vamos a ver reflejado. Vamos a tener este frame A, frame B de 30% y el otro del resto. Guardamos, refrescamos. Este naturalmente que nos aparece así porque es un archivo que no existe, pero se preserva el espacio. Veamos, lo voy a maximizar. Ahí está. Tenemos 3 frames. Aquí potencialmente tenemos 3 documentos HTML. Uno aquí y uno acá. A lo mejor esta no es la mejor distribución para un sitio web, pero lo que quise mostrar en este video es la manera en la que podemos dividir una página web en diferentes frames, ya sea en columnas o renglones. También lo podemos hacer aquí si fuera, por ejemplo, en píxeles. Imagínense, yo podría ponerle 150, por ejemplo, aquí 200 y ahí el resto. Entonces, si eso lo guardamos y refrescamos, ahí tenemos este primer frame es de 150 píxeles. Este segundo es de 200 y este es de el resto. Es ahí cuando es más útil el asterisco, cuando no sabemos realmente cuánto es lo que estaría abarcando este frame. Y bueno, eso es lo que quise mostrar en este video, cómo hacer frames en columnas, que también podríamos tener más de 2, frames en renglones, de tal manera que sepamos cómo distribuir nuestro sitio web. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo este video con estos 2 ejercicios. Recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.